¿Cómo comentas el pensamiento crítico? ¿Cómo fomentas, me imagino que quiere decir, el pensamiento crítico en tus hijos? ¿No? ¿Cómo comentas con tus hijos el pensamiento crítico? Abordando cosas de la realidad, ¿no? Es que yo no tengo tampoco, no estoy por la calle pensando, ¿cómo hago para que mis hijos tengan pensamiento crítico? Ni lo hice con mis hijas, que ya son mujeres mayores, ni lo estoy haciendo con mi hijo adolescente actual. Simple y sencillamente que abordamos cosas, ¿no? Entonces, él hace preguntas. ¿Cuál es el agujero negro más grande? No sé, pero lo buscamos en internet. ¿Por qué? ¿Cómo se hacen los agujeros negros? Pues así. ¿Y el universo hasta dónde llega? Pues hasta donde sabemos llega hasta allí. ¿Y cómo empezó el universo? A ver, la ciencia dice que probablemente fue así, que todos los datos que tenemos indican que fue con el Big Bang. Y bueno, las iglesias dicen que Dios dijo, hágase la luz, y ya se hizo. Entonces mi hijo como que echa de lado la explicación religiosa y me dice, bueno, pero entonces, ¿cómo saben que hubo Big Bang? Pues mira, porque entonces un tipo que se llama Lemaitre, que era cura, pero pues, se le quitaba cuando estaba haciendo astrofísica, pues cuando se descubrió que el universo se expandía, dijo, bueno, y si esto pasamos la película al revés, el universo se va contrayendo, pues en un momento estaba todo reunido en un solo punto. Y entonces pues, Lemaitre dijo, entonces allí se inició todo, pero no hay atrás, no hay antes del Big Bang. Es como cuando llegas al Polo Norte, ya no hay nada al norte del Polo Norte, estás parado en el límite. No hay tiempo ni nada antes del Big Bang. Es el cotidianamente hacer las cosas, el decirle cuando dice, oye, pero esto es así o es así, no lo sé, vamos a hacer el experimento. Hagamos un experimento. No sé si el experimento es igual que la leche se corta con el limón o no se corta con el limón, qué sé yo. Cualquier cosa es válida para decir, vamos a probarlo en la práctica. Y probarlo en la práctica es una forma de fomentar el pensamiento crítico. Pero es todo, ¿no? Todo lo que te pueda preguntar tu hijo y que tú le puedas contar no solo qué se sabe, sino cómo se llegó a saber eso que sabemos. Yo creo que esa es la forma de que entienda o que vea que el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el pensamiento racional ha logrado modificar y explicar grandes partes del universo y no se ha quedado en la cómoda explicación religiosa. Y a raíz de eso, fíjate, quería yo hablar de otra cosa y vamos a usarlo como pretexto. Hace poco, un grupo de investigadores hicieron un estudio, son unos señores que se dedican a lo que se llama los geopolímeros, es decir, polímeros, pero no orgánicos, no de la química orgánica, sino polímeros que se hacen en la Tierra, en nuestro planeta, y que no dependen pues de la polimerización con la cual hacemos los plásticos, que es el polímero más conocido. Un polímero es una cadena de moléculas iguales que se juntan unas con otras, forman largas cadenas, que puede ser celulosa, puede ser plásticos, puede ser... Entonces, un grupo de científicos del Instituto de Geopolímeros de San Quintín en Francia, de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa, Perú, publicaron los resultados de un estudio llevado a cabo en las rocas de Tiahuanaco, en Bolivia, las maravillosas rocas de Tiahuanaco que seguimos, que seguían siendo misteriosas, cómo se cortaron, y llegaron a la conclusión de que no, que efectivamente eran una forma de hormigón, unos geopolímeros logrados con rocas y minerales de la región y sustancias de plantas de la región. Yo no estoy tan seguro que esté totalmente resuelto el problema. Los indicios son buenos, el resultado lo acaban de presentar ¿cómo se llama? En la conferencia del campo de geopolímeros de 2018, y se publicó ahora en el Instituto de Geopolímeros y se publicó en 2019. El punto es, ellos tienen una hipótesis muy sólida al parecer, por todo lo que he visto, de que hubo moldes y que son como moldes de hormigón, de concreto, se vaciaron las piedras de Tiahuanaco y eso explica sus extraordinarias y maravillosas junturas. Que no, el punto no es que no puedas meter un
una tarjeta de crédito entre las dos piedras. Mira, tú juntas dos piedras y no les caben, no importa la forma de las piedras, no vas a poder meter una tarjeta de crédito. Ese argumento es tan bobo que alucina que la gente lo siga usando. Pero es un paso adelante para explicarnos cómo se hicieron los monumentos de Tiahuanaco. Cuando tú te satisfaces con el misterio por el misterio mismo, o con las explicaciones sobrenaturales, con las explicaciones mágicas, con las explicaciones religiosas, con las explicaciones filosóficas, el problema es que ya no tienes por qué buscar una solución. Mira, caso Tiahuanaco. Si tú asumes que en Tiahuanaco lo que hubo fue intervención extraterrestre para que pudieran tallar las piedras de manera absolutamente asombrosa, los antiguos incas, me parece que eran los incas, no van a ser y me van a insultar, que alguna vez confundí a los mochos con los incas y llegó un comando peruano pidiendo mi cabeza, disculpen, pero creo que fueron los incas. Si tú lo resuelves con que fueron los extraterrestres, ya no tienes nada que investigar, ya tienes la solución. Si tú dices que esto lo producen los poltergeists o los fantasmas, o que los círculos de las cosechas los hacen los extraterrestres, las naves extraterrestres, que luego ya no eran naves porque eran tan complicados que tenías que bajar hombrecitos verdes a hacerlo corriendo todos, ¿no? Si asumes que si una mesa se mueve es porque la mueven los espíritus, o que la tablita de la Ouija se mueve porque la mueven los espíritus, y ya asumiste esa conclusión, ya no investigas. Pero si te niegas a aceptar la conclusión fácil, la conclusión Dios lo hizo, la conclusión lo hicieron los extraterrestres, la conclusión lo hicieron los poderes sobrenaturales, la conclusión lo hicieron los fantasmas, y sigues investigando a ver si es cierto, si se puede demostrar que fueron Dios, los extraterrestres, los fantasmas, los espíritus, etc. Tengo un bigote que rebelde aquí. Si te niegas a aceptarla porque no tienes suficientes pruebas y sigues investigando, a lo mejor un día llegas a la conclusión de que fue Dios y te lo puedes demostrar, con lo cual sería muy interesante y nos podríamos quitar de muchos problemas. Y además podríamos hablar con él a ver si nos echa una mano, porque hay cosas en las que no necesitamos. Pero mientras no tengas la plena certeza, no aceptes explicaciones provisionales que cierran la posibilidad de seguir investigando. Toda aceptación de una explicación irracional, de una explicación paranormal, de una explicación sobrenatural, una explicación religiosa, de una explicación sacada única y exclusivamente de la especulación y la reflexión filosófica, que puede ser el inconsciente de Freud también, si la aceptas sin exigirle las pruebas que se le exigen a la ciencia, te has puesto una barrera para seguir investigando, para llegar a una conclusión que sí pueda ser sometida a las pruebas de la ciencia y que sí pueda lograr la característica fundamental del conocimiento científico, que es la verificación independiente. Es decir, que lo que yo digo que pasa con mi experimento, lo puede hacer otro también, en las mismas condiciones. Que si yo hago una observación astronómica, pueda avisarles a todos los astrónomos, estoy viendo esto, y que todos los astrónomos vayan y digan, sí está. La verificación independiente de las afirmaciones, de las observaciones, de las fórmulas, etcétera, eso es la esencia de la ciencia. Y no lo vas a aplicar si asumes una explicación prefabricada, una explicación sobrenatural. Decía muy listo J.J. Benítez, uno de los grandes vendedores de misterios de todo a 100 en España, que el objetivo de los misterios es que sigan siéndolo. Por supuesto. Mientras el misterio siga siendo misterioso, los vendedores de misterio, los charlatanes como Iker Jiménez, como J.J. Benítez y demás, siguen teniendo que vender. Te cuentan que el misterio está allí. Si investigas los misterios y descubres la realidad detrás de los misterios, les has chafado el negocio. Así le chafé yo el negocio a Iker Jiménez, yo y otros, no, a ver, que no, tampoco me voy a poner yo todas las medallas. Pero yo y varios le chafamos el negocio a Iker Jiménez de las niñas del Camposanto, de las fantasmas aquellas que había en un cementerio de cierto pueblo de Ávila del que no podemos decir nada. Y yo averigué no solo dónde estaba el pueblo, sino que fui y me metí al cementerio, hablé con la gente y descubrimos que todo era un embuste de una familia de allí, del pueblo. Navalperal de Pinares, a donde fui a 5 grados bajo cero, no lo vuelvo a hacer en mi vida, pero bueno, la investigación la meritaba. Así se le han destruido muchas
misterios a los vendedores de misterios. Pero el requisito fundamental es no aceptar las explicaciones facilonas, las explicaciones simplonas. Esto también se aplica, por cierto, creo yo, diría yo, en política y sociedad.